Separata en Frecuencia. Primer encuentro territorial para las artes plásticas y visuales. Centro Cultural Quinta Teresa, Cúcuta, 13 y 14 de octubre de 2023. En Frecuencia con Elkin Rubiano. Elkin, antes de empezar, cuéntanos un poquito de ti, ¿no? Para conocerte y cómo es tu relacionamiento con las artes visuales. Bien. Yo soy sociólogo y me relaciono con las artes visuales a partir de la docencia. Entonces, casi que mi experiencia docente universitaria se empezó a relacionar desde muy temprano con el campo del arte. Y de ahí, pues, está muy en relación también con la investigación, ¿no? Entonces, yo hago investigación, la última que he hecho es sobre la relación entre arte y violencia en Colombia. Por otra parte, y de manera más informal, produzco contenido en un canal de YouTube donde visito exposiciones, las comento, entrevisto artistas, entrevisto curadores, y esa es una manera principalmente de formarme yo mismo en ver arte, ¿no? Como mi formación es de artista, realmente ha sido muy empírico, ¿no? Lo que tiene que ver con la apreciación y por extensión la crítica, ¿no? Entonces, también podría decir que hago algo de crítica de arte, la hacía por escrito cuando tenía tiempo para escribir últimamente, o más bien empecé a hacer videos porque no me quedó tiempo para escribir y empecé como a hacerlo de esa manera que está muy articulado a esto, ¿no? También al podcast porque apareció una gran cantidad de públicos interesados en escuchar y ver cosas que no están articuladas o circunscritas a medios tradicionales, a productores tradicionales. Entonces creo que eso también es una alternativa, por ejemplo, para ampliar el público del arte, hacer podcasts, hacer canales de YouTube, hacer TikTok. Hubo un fenómeno con la exposición de Mapa Teatro en el MAMU, que se empezó a llenar de mucho público, pero un público masivo, y la directora y los funcionarios del museo se empezaron a preguntar por qué, y fue porque TikTokers convirtieron en tendencia la exposición de Mapa Teatro, ¿no? Entonces creo que producir contenidos hoy tiene muchas posibilidades, ¿no? Me fui por ese lado porque es algo que yo hago de manera muy informal, pero hace que yo mismo también amplíe mi circuito o mi red en torno a los creadores, ¿no? Entonces eso me ha parecido muy chévere, estos medios alternativos. Uno de los objetivos de este podcast es generar un diálogo intercultural, ¿no? En ese orden de ideas, ¿cómo crees tú o qué has visto tú desde tu vivencia como conocedor del arte, tal vez local, regional, de la capital Bogotá o nacional? ¿Cómo las artes visuales contribuyen a ese diálogo intercultural? A mí me parece que hay un gran valor en las artes visuales que básicamente tiene que ver en hacer contradiscursos con respecto a los discursos, los relatos o las narrativas de las industrias culturales, de los medios tradicionales, ¿no? Entonces esta cuestión intercultural permite construir otra manera de ver y de contar el mundo, y me parece que tiene mucho valor. Y como tiene mucho valor, a veces también preocupa que los públicos del arte visual sean públicos minoritarios, ¿no? Porque lo que sucede ahí es muy importante. Lo que sucede con el arte contemporáneo, por ejemplo, que dicen que es tan difícil de verlo, o que dicen que es un fraude, y los que dicen que es un fraude es básicamente porque no tienen capacidad de verlo, ¿no? Porque el arte contemporáneo lo que hace es mostrar crudamente el mundo, ¿no? Y la banalidad del mundo, y tal vez por eso los medios del arte contemporáneo también son banales, porque son prosaicos, ¿no? Y a partir de lo prosaico, de lo cotidiano y del ordinario, poder articular imágenes, poder articular sentidos, me parece muy importante. Entonces creo que esta cuestión de lo intercultural tiene un gran campo de acción en el arte, porque el arte, normalmente los creadores ponen en crisis las ideologías dominantes. No, lo digo de manera redundante solo para que quede claro, ¿no? El mundo ideologizado es un mundo que establece cierta normalidad sobre las cosas, y los artistas siempre ponen en tela de juicio o en crisis esa normalidad o esa naturalidad. Interesante. En tu recorrido, en estas exposiciones que has visitado, en tu canal de YouTube o lo que has investigado, estudiado, ¿qué experiencias podrías resaltar concretamente de obras de algún artista
o exposiciones que te hayan marcado o que te hayan llamado la atención en cuanto a esto, ¿no? Relacionándolo con el tema del diálogo intercultural. Pues creo que a propósito ahora que hablé de la exposición de Mapa Teatro, que recogía décadas de trabajo de ellos, creo que esa exposición es significativa, pero también el modelo de trabajo de Mapa Teatro igualmente, ¿no? Porque es una experiencia transdisciplinar. Yo creo que a veces cuando el arte visual se debilita, cuando está en crisis, es porque se terminan haciendo prácticas desarticuladas de otras creaciones, ¿no? De las escénicas, de las musicales, de la danza, ¿no? Toda esta articulación que era, no sé, en las primeras vanguardias o en el Renacimiento o en el pasado era normal, hoy en día se terminaron convirtiendo en compartimentos. Entonces yo creo que tiene mucho valor lo que desde el punto de vista creativo resulta transdisciplinario, ¿no? Y por lo tanto también a propósito podríamos decir intercultural, transcultural. No, creo que esa es la riqueza, porque la riqueza del arte creo que, aunque a veces hay discursos en torno a la identidad, que estuvieron muy de moda y todavía aparecen ahí, creo que el lugar del arte es el de la no identidad, el de desidentificarse, el de desubjetivizarse, ¿no? El de mover el piso, que es poner en cuestionamiento la normalidad del mundo. ¿No? A eso Nietzsche le llamaba arte trágico, ¿no? Por oposición al arte romántico, no en los sentidos estilísticos de romántico, moderno, pero el arte trágico era el arte que no deja indiferente a alguien, ¿no? Que lo sacude, que lo perturba, que le mueve el piso y por lo tanto resulta embriagante, ¿no? Porque la embriaguez tiene que ver con un cambio de percepción y el arte siempre tiene que ver con la percepción, ¿no? Y a veces se olvida eso, ¿no? El arte tiene que ver con la percepción. Y la potencia del arte visual tendría precisamente con poner en crisis la percepción normalizada. Vuelvo a insistir, ¿no? En la normalidad del mundo. ¿No? Lo clave con el arte en un sentido, digamos, grave, de peso significativo, quiere decir no decorativo, no soso, no, el arte grave, digámoslo así, que se lo toma en serio, pues normalmente procuraría hacer eso, ¿no? Desestabilizar sería la palabra, ¿no? El arte chévere, el arte que vale la pena, es un arte que desestabiliza el mundo, porque el mundo, pues el mundo está patas arriba. Ahorita tenemos dos guerras en este momento de escala grandísima, es decir, el mundo es un mierdero. De modo que el arte tiene que ponerse en medio de ese mierdero y revolverlo todavía más. Baudrillard decía una cosa que a mí me fascina, la dijo aquí cerquita en unas conferencias en Caracas. Dice, con respecto a la teoría y el arte, dice, hemos recibido un mundo incomprensible y la tarea nuestra es hacerlo aún más incomprensible. No, es decir, tenemos un mundo normal y lo vamos a normalizar aún más. No, la teoría cultural como el arte tiene que precisamente ponerlo todavía más en crisis. No, en un mundo crítico solo puede existir un arte que constantemente ponga en crisis ese mundo, la percepción que tenemos del mundo, el sentido que tenemos de ese mundo. Pero ¿cómo compensarías tú la posición de decir que el arte debería más bien generar orden del caos? No, cuando yo escucho eso, pienso en el arte stalinista, en el arte de Estado, ¿no? Que siempre es un peligro. ¿No? Que un gobierno, un Estado, una administración diga que debe ser el arte, ¿no? Y cuando siempre se dice que debe ser el arte, dice el arte de formar buenos ciudadanos. Yo no creo que el arte tenga que formar buenos ciudadanos y esto no tiene que llevarse al equívoco lo que estoy diciendo. No quiere decir que el arte entonces forme terroristas, porque a la gente le gusta, en su lógica tuitera, siempre pensar en esos términos, ¿no? No, pero yo no creo que el arte es el arte que va a construir un orden, que va a solucionar el mundo. A veces se dice eso y eso a mí me parece una tontería. No, que el arte puede salvar el mundo, que el arte tiene una responsabilidad, ¿no? Si el arte y el creador tienen una responsabilidad consigo mismo, con la creación, con la forma, con la materia. Yo pienso que eso que mencionas de la lógica tuitera es que cuando alguien no entiende una idea, automáticamente la asocia con el opuesto, sí, que es lo que sí entiende, ¿no? O la tergiversa, y gusta mucho tergiversar en esta lógica de las redes sociales, ¿no? Entonces nos gusta mucho el matiz, ¿no? Si uno va a matizar
dicen, es que usted es un tibio, ¿no? Entonces la gente le gusta que las cosas son en blanco o negro y creo que lo clave está más bien en los matices, en la singularidad. Bueno, buscando ese matiz, ¿no crees tú que las personas, el ciudadano de a pie, inmerso en este caos, no necesita algo de orden? ¿El arte tiene algo que jugar ahí en ese orden que necesitamos todos? Si hay una política que quiere poner orden, el orden, por ejemplo, en contextos urbanos tiene que ver, desde luego, con un sentido urbanístico, con espacios públicos, con zonas verdes, con una ciudad amable. Y desde luego cuando se piensa en ciudades amables, pues allí están los artistas en un sentido amplio, desde el diseño del mobiliario, desde el tipo de imagen que circula en una ciudad, ¿no? Pero digo, eso está articulado a una política que tiene claro que va a utilizar a unos creadores para determinados fines. En ese sentido, claro que el arte contribuye, por ejemplo, a ese bienestar, ¿no? Un bienestar desde el punto de vista del diseño de un parque, el diseño paisajístico de dar sombra en lugares calurosos. No, desde luego todo eso tiene un orden y a ese orden le podemos llamar estético. No, y a esa estética la podemos llamar bella, porque la belleza desde luego produce un tipo de placer, de tranquilidad, de estados que son muy importantes. Y si decimos belleza puede que estemos pensando en el arte, pero la belleza es mucho más extensa que el arte y la belleza puede pasar por el diseño del mobiliario urbano. Y sí se necesita orden. ¿En qué sentido? En que uno pase una calle y no lo atropelle un carro, eso, y eso pasa por la cultura ciudadana, esa cultura ciudadana pasa por unas responsabilidades y también por ciertos modos de ser, por ciertas subjetividades, ¿no? El famoso alcalde Mocus hace tantos años creo que logró mucho a partir de la creación con la mímica, con los mimos, ¿no? A pasar una cebra, ¿no? Eso pasaba por lo performativo. ¿No? Pero no era el performance del circuito artístico, sino era una performance ciudadana. No, estábamos pensando o se estaba pensando en términos creativos, ¿no? Entonces cuando uno dice creación, la creación es más amplia que el arte. Yo cuando en esta conversación digo arte estoy pensando en el circuito artístico, claro. ¿No? En ese sentido, en el circuito artístico digo, el arte tiene que desestabilizar. Y en ese circuito artístico precisamente, ¿no habría algún valor en que un visitante, un público, vaya a una exposición de arte y encuentre orden para su vida, para su caos, para el caos personal, ¿no? Y voy a pensar algo que se me viene a la mente, que sonará un poco cliché, ¿no? También la obra de Picasso, Guernica, que muestra los horrores de la guerra, se estudia en el arte tradicional, contemporáneo, moderno, ¿no? Forma parte del canon del arte, ¿no? Yo pienso que el poder que tuvo esa obra en su momento fue dar orden, ¿no? A ese caos, al caos de la guerra, algo que es inentendible para muchos verlo en una obra y entenderlo, simplemente viendo una imagen. Ahí para mí es construir del caos orden, ¿no? Orden que viene del caos. Yo diría más bien es como que haya un momento de iluminación, ¿no? Que encontré un sentido. Y ese sentido puede que a mí me aclare cosas. El sentido es muy importante. Hay un colectivo en París de artistas musulmanes que viven en barrios marginales y la acción de ellos consistió en arrendar una casa y darle sostenibilidad, poder pagar la renta a lo largo del tiempo, y en la casa no había absolutamente nada. Y lo que sucedía es que a un habitante de ese barrio marginal hacinado, donde no hay posibilidad de estar solo, brindarle un momento de soledad, de nada, ¿no? Entonces allá la práctica artística tenía que ver con procurar la nada, donde la gente tenga la posibilidad de estar en silencio, no tener a nadie próximo. No, esa era una especie de orden, pero desordenando algo, ¿no? En un lugar donde el lugar habitacional es caro, arrendarlo para que no haya habitaciones. Fíjense que ahí la acción es desordenar, por ejemplo, la lógica de la renta, ¿no? Desordenarla. Y desordenarla de manera irracional, desde el punto de vista financiero. ¿Pero para qué? Para procurarle calma a una persona en medio de ese contexto tan difícil. Entonces, digamos que el caos del arte es más como una disrupción, ¿no? Y esa palabra eso. está muy de moda, disruptivo. Es romper paradigmas, ¿no? Porque esto lo hablamos en una oportunidad con un amigo. Es válido simplemente un arte polémico, simplemente porque es polémico. O sea, en realidad tiene algún valor echar más chispa, más llama a la candela, como dicen, más leña al fuego, perdón. Ahí está la libertad creativa, ¿no? ¿Cierto? Una opción, desde luego, siempre está en la de polemizar,
en la de hacer, por ejemplo, un arte abiertamente político que raya en lo panfletario, pues eso es legítimo, ¿no? Eso es legítimo. Pero también puede haber otro tipo de arte que esté con el propósito, por ejemplo, de construir algo, ¿no? De construir la verdad sobre ese mundo, por ejemplo. No, hay una gran cantidad de ejemplos sobre eso, ¿no? Entonces depende del propósito del artista. A mí lo que menos me gusta, ahí también desde el punto de vista personal, es el arte puramente decorativo, ¿no? Entonces a mí me parece que ese es un exceso porque lo decorativo lo tenemos ya en el objeto doméstico, ¿no? En el mundo del consumo. Si el objeto que es serial, si el objeto que es de diseño ya me procura a mí la decoración, ¿por qué el arte tiene que sumarle decoración a la decoración? Desde el punto de vista personal, ese es un arte que a mí me incomoda, no en el sentido positivo que estaba diciendo ahora, sino que me parece excesivo en eso. Hoy la decoración le corresponde al diseño y el buen diseño permite precisamente tener estados de bienestar corporal y mental, el orden que usted está diciendo, pues es el mundo del diseño. El mundo del diseño es siempre hacerme más amable algo, ¿no? Que coja yo un esfero y esté en relación con el escritorio y que esa relación sea una relación fluida, transparente, y eso hace que mi vida tenga mayor bienestar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la funcionalidad del objeto, uno puede encontrar bienestar, uno puede encontrar decoración. De modo que un arte para mí que busque el bienestar y la decoración, no me resulta siempre como, no me cuadra desde el punto de vista de mi gusto. De mi gusto, lo que busco cuando voy a una galería, cuando voy a un museo, lo que estoy buscando es otra cosa. Pero eso ya son elecciones mías, claro, personales. Pero insistiría en eso. Es que el bienestar me lo da la mercancía. Hoy en día el bienestar doméstico, el bienestar corporal, lo brinda el objeto de diseño. Si lo brinda el objeto del diseño, el arte decorativo sobra desde mi perspectiva. Entonces, ¿podría el arte brindar una comodidad espiritual o no? La creación en un sentido general, la música, la danza. Yo creo que la creación en ese sentido profundo, que no se relacione con una dimensión espiritual, es una creación que sobra, ¿no? En un sentido profundo, ¿no? En un sentido existencial. Y hay obras que hacen eso, en un sentido amplio, digo, no solo en artes visuales, sino estoy pensando en la literatura, estoy pensando en la música, ¿no? Que está en una conexión existencial profunda. Y nuevamente diría, esa es la creación que más vale la pena, y es la creación que siempre también está en más riesgo, porque la que no tiene riesgo es la que es fácil, la que se consume rápidamente, la que se desecha, la de la industria cultural, ¿no? Si eso ya tiene garantizada su existencia, toca proteger de alguna manera lo que es mucho más difícil de conseguir y lo que es más frágil, y es el arte que está en relación con esa profundidad o esa dimensión existencial. ¿Tú crees que en lo fácil cabe tanto lo decorativo como lo polémico, panfletario, el artista oportunista que ve algo que puede explotar y que fácilmente va a tener una salida mediática? Sí, eso me parece mediocre. Esperar normalmente lo que ya tiene agenda y montársela a la agenda es estar en la lógica de la tendencia. Y hay artistas que hacen eso de la tendencia y que se le saca provecho al conflicto, o se le saca provecho a la crisis social, ¿no? Y eso me parece que en muchos casos pues es fácil y es mediocre, subirse a la tendencia. Bueno, ya para terminar, porque tenemos que volver allá a la dinámica en la que estamos, tú mencionaste una relación muy directa entre, o así la entendí, entre interdisciplinariedad y diálogo intercultural, entre transdisciplinariedad y diálogo intercultural. Me gustaría aclarar un poquito más de eso ya para terminar. Es que lo intercultural tiene que ver con poner en juego, teniendo en cuenta el conflicto intrínseco, los distintos saberes. No, los distintos saberes, eso es lo intercultural, ¿no es cierto? O una línea de lo intercultural, ¿no? Distintos saberes, distintas sensibilidades, ¿no? Y normalmente se ponen en conflicto. ¿Y cómo en medio del conflicto pueden articularse? ¿No? Y en esa articulación es que puede aparecer lo transdisciplinar, ¿no es cierto? En metodologías, en conceptos,
en prácticas, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más difícil de hacer, ¿no? Lo más difícil de hacer es realmente hacer propuestas interculturales, ¿no? En una época en la que interesa es la identidad y la sobreidentificación. La sobreidentificación siempre lo lleva a uno a un lugar como a una posición. Lo intercultural de alguna manera también es perder las posiciones, ¿no? Y jugar con la pérdida de esas posiciones. Buenísimo. Bueno, si les puedes regalar un saludo a los escuchas del programa En Frecuencia. Bueno, para todos los escuchas del podcast En Frecuencia que están haciendo, espero que no solo tenga esta temporada para la que tuvo una inicial financiación, sino que ojalá vengan otras temporadas. Creo que hacer podcast está muy chévere, multiplica los contenidos, los multiplica y multiplica los puntos de vista. Entonces, siempre que aparezcan podcasts que se haga con seriedad, con documentación, pues entonces le deseo mucha prosperidad y que logre hacer muchas temporadas. Realización y producción, Carlos Saladén Vargas y Javier Esguerra. Invitado, Elkin Rubiano. En Frecuencia, disponible en Spotify y Apple Podcasts. Música From Dawn to Dusk de Hitos bajo licencia Creative Commons.